Diagnosis y reparación del PC, segunda parte. Problemas de tipo hardware. Como vimos en el capítulo anterior, la diagnosis y reparación del PC es muy compleja. Se estiman más de 2000 los problemas que pueden tener un ordenador tipo PC, incluyendo naturalmente los problemas producidos tanto de tipo hardware como software, lo que justifica un curso enteramente dedicado a este tema, proyecto que estamos también programando para más adelante. Dentro de los problemas de tipo hardware estudiaremos en primer lugar los problemas de arranque, refiriéndonos a los principales códigos POST de las principales marcas de BIOS. En segundo lugar estudiaremos los principios básicos de mantenimiento de nuestro hardware, así como algunos trucos útiles aplicados a la diagnosis y reparación del PC, tales como comprobación de fuentes de alimentación, limpieza de pantallas TFT, etc. Problemas de arranque. Los problemas de arranque total o parcial son los más peliagudos y los que más limitan nuestras posibilidades de actuación, porque si el ordenador no arranca, difícilmente podremos meter programas de chequeo y diagnóstico. En los problemas de arranque tenemos distintos grados. A. El sistema no arranca en absoluto. B. El sistema arranca pero no se inicializa. Y C. El sistema arranca pero se reinicia de forma intermitente. Problema número 1. El sistema no arranca. No se ilumina el LED encendido y no se oye ningún ventilador. Soluciones. Procederemos en este orden. 1. Comprobar que el interruptor de la fuente de alimentación está en posición de encendido. 2. Conectar bien el cable de alimentación de la red a la fuente. 3. Comprobar con un polímetro la tensión de la red. 4. Sustituir el cable de alimentación por otro que sepamos que funciona. 5. Asegurarse de que el conector ATX está bien pinchado en la placa base. 6. Asegurarse que las conexiones de la caja a la placa base están bien realizadas. 7. Cambiar todos los fusibles fundidos que haya en la fuente de alimentación. 8. Cambiar la fuente de alimentación por otra nueva. 9. Cambiar la placa base. Problema número 2. El sistema no arranca. El LED encendido no se ilumina, pero se oye el ventilador. Soluciones. 1. Comprobar con un polímetro la tensión de la red. 2. Asegurarse de que el conector ATX está bien pinchado en la placa base. 3. Asegurarse que las conexiones de la caja a la placa base están bien realizadas. 4. Verificar con el polímetro que la salida de tensión de los pines del conector ATX son las adecuadas, correspondiéndose con las de la tabla siguiente. (5) Comprobar con el polímetro que la tensión de salida del pin número 8 del conector ATX es la correcta, es decir, más 5 voltios DC. 6. Utilizar una fuente de alimentación nueva. 7. Comprobar que la CPU está bien pinchada en su zócalo, con su disipador ventilador bien colocado y que no se calienta en exceso. 8. Probar otra CPU nueva. Problema número 3. El sistema no arranca. El LED encendido se ilumina, pero el sistema no presenta actividad aparente. Soluciones. Comprobar con un polímetro la tensión de la red. 2. Verificar con el polímetro que la salida de tensión de los pines del conector ATX son las adecuadas, correspondiéndose con las de la tabla siguiente. 3. Comprobar con el polímetro que la tensión de salida del pin número 8 del conector ATX es la correcta, es decir, más 5 voltios DC. 4. Utilizar una fuente de alimentación nueva. 5. Comprobar que la CPU está bien pinchada y afianzada con la palanquita en su zócalo CIF y con su disipador ventilador bien colocado. 6. Volver a pinchar bien las tarjetas de expansión.
7. Retirar la placa base y comprobar que está aislada eléctricamente de la parte metálica de la caja. Problema número 4. El sistema arranca pero no se inicializa. Síntomas. 1. El LED encendido se ilumina. 2. La pantalla del monitor no muestra nada. 3. Se oyen 2 o más bips. Causa. Posible fallo en el sistema de vídeo. Solución. 1. Analice los códigos sonoros que la BIOS genera durante el POST. Si quiere determinar con precisión la causa del fallo, apague el ordenador e inserte una tarjeta POST en una ranura de expansión libre. Encienda el ordenador y cuando se produzca el fallo, anote el código hexadecimal que aparece en el display de la tarjeta POST. Consulte en Internet el código POST correspondiente a su marca de BIOS y allí se le dirá la causa exacta del fallo durante el POST. 2. Si no tiene tarjeta POST, compruebe que la tarjeta gráfica está bien pinchada. 3. Si todas las conexiones están bien y la tarjeta de vídeo está bien pinchada, pruebe con otra tarjeta gráfica. Problema número 5. El sistema arranca. El LED encendido está iluminado, el monitor permanece encendido pero sin texto y el sistema se cuelga. Causas. El POST ha detectado un fallo y por consiguiente no puede continuar con la inicialización. Solución. 1. Analice los códigos sonoros que la BIOS genera durante el POST. Si quiere determinar con precisión la causa del fallo, apague el ordenador, inserte una tarjeta POST en una ranura de expansión libre, encienda el ordenador y cuando se produzca el fallo, anote el código hexadecimal que aparece en el display de la tarjeta POST. Consulte en Internet el código POST correspondiente a su marca de BIOS y allí se le dirá la causa exacta del fallo durante el POST. Problema número 6. El sistema arranca. El LED de encendido está iluminado. El monitor está encendido y muestra mensajes, pero el LED del disco duro no se ilumina. Posibles causas y sus soluciones. 1. No se localiza el disco de arranque. Procederemos en este orden. 1. Comprobar que tanto el cable plano como el cable de alimentación de la unidad están perfectamente conectados. Respecto al cable plano, asegurarse de que está en buen estado, es decir, no presenta arañazos, erosiones y cortes, y además que está debidamente polarizada su conexión tanto en el conector de la controladora de la placa base como en el conector del disco. Dos. Comprobar con un polímetro que las tensiones de salida del conector de alimentación son las adecuadas, sobre todo las de más 5 voltios y más 12 voltios. Vemos que en el ID conector o Molex de alimentación la tensión real entre el cable rojo y el negro es de más 5,17 voltios. Asimismo, la tensión entre el cable amarillo y el negro o tierra es de más 12,37 voltios. Si alguno de estos voltajes faltara o fuera demasiado bajo, tendríamos que cambiar la fuente de alimentación y con ello el problema posiblemente quedaría resuelto. 3. Compruebe que en la CMOS está reconocida la unidad de disco. 4. Arranque el sistema con un disquete de arranque hasta que nos aparezca como PROM A2. Si hemos conseguido arrancar bien con el disquete, cambiemos a la unidad C. Si podemos acceder a ella y ver con un DIR su contenido, esto nos revela que el problema, casi con toda seguridad, se debe al sector de arranque del disco duro. Este problema puede ser muy probablemente debido a virus en el sector de arranque del disco duro. Más adelante se le explicará lo que puede hacer para limpiar el sector de arranque de virus. 5. Caso de que el problema no quedara resuelto al limpiar el sector de arranque, el problema sería que el disco duro está mal y habría que cambiarlo.